Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar. Vamos a esperar a que se van a unir sus compañeros. El día de hoy pues, corresponde técnicas y vamos a ver lo del Programa Nacional de Inmunizaciones, que este programa pues, ustedes ya lo han visto en años anteriores, lo vieron el año pasado, a finales del año pasado lo vieron, entonces eso es como un recordatorio nada más del programa para que a ustedes pues, se les vaya fortaleciendo esta temática. El Programa Nacional de Inmunizaciones, como sus siglas lo indican, es PNI. Es una acción que se realiza en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y es un programa prioritario dentro del Sistema Nacional de Salud de Guatemala. Esto con el objetivo pues, de prevenir las enfermedades inmunoprevenibles a nivel del país, ¿verdad? Y trabaja en diferentes niveles de atención en salud del país. Ustedes bien saben que es el primer nivel de atención, es el segundo nivel de atención y también está el tercer nivel de atención. Aquí pues el Programa Nacional de Inmunizaciones está destinado a prevenir la morbilidad y discapacidades y mortalidad por las enfermedades infecciosas transmitibles y también por las inmunoprevenibles, utilizando un conjunto de vacunas destinadas a proteger a la población a lo largo de todo el ciclo vital, los cuales se constituyen en bienes públicos. Como se los mencionaba anteriormente, ¿verdad? El programa de inmunizaciones, pues, es el programa encargado de prevenir estas enfermedades o tratar las discapacidades o morbilidades o mortalidades, en este caso, que pudieran afectar estas enfermedades a través de las vacunas. Entonces, estas vacunas lo que hacen es poder erradicar estas enfermedades para que las personas, pues, ya no se enfermen o pues, que ya no les dé esta enfermedad y puedan tener una vida saludable. Por ejemplo, si en el caso de Guatemala pues no se hubiera erradicado lo que es el sarampión o lo que es la poliomielitis, hubieran bastantes jóvenes todavía con discapacidades
por la poliomielitis. Entonces, a través de las vacunas, pues se logró poder erradicar estas dos enfermedades para garantizarle al pueblo de Guatemala una salud óptima. Entonces, es por eso la importancia de este programa. Y aparte de eso, pues es un programa de los más prioritarios que hay dentro del sistema de salud. La visión del programa es las enfermedades prevenibles por vacunas controladas y erradicadas a través de la oferta de vacunas tradicionales y nuevas a las familias guatemaltecas. Si ustedes, pues, el año pasado recuerdan de que ustedes conocieron ya el nuevo esquema de vacunación, en donde ya se incluía la VPH, que es para las niñas de 10 años. Sin embargo, estas vacunas pues son nuevas. Antes no se conocían o antes no se administraban, pero según los estudios realizados, pues es importante poder prevenir también el cáncer de cervix en el caso de las mujeres. Y es por eso de que se administra nada más la VPH a las niñas. Pero esto es a raíz de que el programa es dinámico y ha ido actualizándose y ha ido cambiando durante estos años y se ha visto en la necesidad de poder implementar más vacunas para prevenir estas enfermedades. La misión del programa es brindar servicios de vacunación con eficiencia y eficacia para alcanzar coberturas útiles de vacunación en todos los municipios del país. Si ustedes pues saben, ¿verdad?, de que la vacunación pues se debe realizar teniendo nosotros los 5 sentidos bien, ahí sí que bien despiertos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar el sentido de la vista, el sentido del tacto. Aquí pues es importante que nosotros podamos mantenernos también alerta para identificar las afecciones que se puede dar a los niños. La misión del programa necesita de que ustedes pues salgan con todas estas capacidades, que sepan vacunar para poder cumplir tanto con la visión como con la misión del programa, para alcanzar las coberturas útiles. Esto quiere decir de que el 100% de los niños deben de estar vacunados al finalizar el año. Entonces, nosotros debemos siempre de verificar eso, ¿verdad? También a través de un proceso de acompañamiento técnico y monitoreo constante que garantice la provisión con calidad y calidez. Por ejemplo, si ustedes son enfermeros de centros de salud y están a cargo del Programa Nacional de Inmunizaciones, ustedes deben de monitorear a todo el personal que tengan en ese momento a su cargo. Eso quiere decir de que ustedes deben de verificar todas las comunidades o todas las áreas asignadas que alcancen el 100%, que los niños registrados pues sean los niños vacunados y que estos niños pues se les garantice una salud óptima en el transcurso de su vida. El objetivo general es emitir y actualizar periódicamente documentos técnicos, normas, guías, lineamientos o manuales, entre otros. Esto porque siempre pues hay personal nuevo que a veces no conoce muy bien este programa, entonces para eso se le dan los manuales, las normas y las guías para que ellos pues vayan leyendo y vayan empapándose acerca de este programa y cuando ya vayan a desempeñarse en este puesto o esta función, pues a ellos ya no les cueste mucho realizar todas estas acciones que tiene el programa de inmunización. También que regulen los procesos de vacunación en toda la red de servicio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Por qué nosotros sabemos de que, por ejemplo, siempre se debe colocar una vacuna de hepatitis B antes de las 24 horas?
porque está dentro de los lineamientos y los lineamientos nos van a indicar a nosotros el porqué de que nosotros debemos de realizar esta acción. Por ejemplo, también está la vacuna del rotavirus, que esa se administra hasta los 7 meses con 29 días. El niño cumple los 8 meses y ya no se le puede administrar esta vacuna. Pero, ¿por qué? Dentro de esos lineamientos, pues también está toda la información específica y toda la información que nosotros debemos de conocer de las vacunas o del programa, con el fin de controlar, eliminar o erradicar principales enfermedades prevenibles por la vacunación. Háblese de todas las enfermedades como tosferina, tétanos, poliomielitis, difteria, paperas, rubiola, rotavirus. Entonces son enfermedades que se pueden prevenir a través de estas vacunas, mejorando la calidad de vida de la familia guatemalteca y disminuyendo las tasas de mortalidad de las niñas y niños menores de 7 años. Aquí también otra cosa muy importante. Niñas y niños menores, niños de 7 años y niñas ya se calcula hasta los 10 años, que es la última vacuna que ellas van a recibir. Dentro del objetivo específico está planificar, organizar, coordinar y dirigir todos los procesos del programa de inmunización en todos los niveles de gestión. Si ustedes pues son enfermeros de área de salud, deben de tener en cuenta de que ustedes deben de planificar, organizar a todo su personal, también deben de dirigir y enseñar también el proceso o cómo es que se deben de administrar las vacunas correctamente. En todos los niveles de gestión, si ustedes están en un puesto, si ustedes están en un centro, si ustedes están en un área o si están en alguna dirección, ustedes deben de conocer siempre este programa. También dentro de los objetivos específicos está distribuir documentos técnicos de forma electrónica o física a la red de establecimientos de salud a través de la Dirección de Área de Salud. Entonces acá nosotros pues vamos, si nosotros estamos en un centro de salud, nosotros vamos a recibir órdenes de un área de salud. Entonces nosotros vamos a regirnos según los lineamientos siempre que tenga el área de salud. Si nosotros estamos en un puesto de salud, pues nos vamos a regir a lo que nos dice el centro de salud. Entonces ahí pues es una cadena o es un organigrama que nosotros tenemos que conocer también y cuáles, a quienes nosotros debemos de abocarnos y debemos de brindar la información. También brindar asistencia técnica al personal del CIAS y del DAS según requerimiento. El CIAS pues es el sistema de información al área de salud o del área de salud y el DAS es el distrito del área de salud según los requerimientos que ellos pues nos indiquen. También participar en el proceso de análisis de datos de coberturas de vacunación e indicadores de vigilancia epidemiológica de inmunoprevenibles. Todo el personal que trabaje dentro del primer nivel de atención a los centros, puestos o área de salud debe siempre de participar en estos procesos de análisis para mejorar los protocolos o para mejorar los procesos que tengan de vacunación. Ahora bien, ya vimos pues un poquito nada más de la parte técnica. La parte técnica pues es bastante amplia, nos van a indicar otras cosas, pero esto es lo más importante, es un resumen pues, de lo más importante que pude sacar. Ahora bien, vamos ahora ya en sí a lo que está dentro del programa y dentro del programa vamos a encontrar lo que es la inmunización. Nosotros debemos de reconocer estos términos porque son los términos que se van a utilizar mucho dentro de este programa. Deben de conocer también cuáles son
las vacunas que pertenecen a esta categoría y todo eso, ¿verdad? La inmunización pues va a ser la resistencia ya sea natural o artificial que adquiere el organismo ante determinado agente patógeno. Aquí pues la inmunización va a abarcar a natural o artificial. Eh, la adquisición que tenga el organismo de esta inmunidad a través de vacunas o a través de que a uno le dé la enfermedad y el mismo organismo haga sus propios anticuerpos para poder eliminar esta infección o esta enfermedad. Es una protección ante las enfermedades peligrosas que a veces produce discapacidades o la muerte. Entonces acá nosotros pues vamos a adquirir siempre una inmunidad, ya sea natural o artificial, siempre y cuando pues nuestro cuerpo, nuestro organismo no tenga alguna enfermedad que comprometa el, eh, el sistema inmunológico. Por ejemplo, si un niño, porque la madre o porque el padre tenía VIH y el niño pues nace también con esta patología, este niño pues no va a tener una inmunidad natural. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está comprometido, entonces va a tener siempre bajas las defensas y siempre se va a realizar la inmunidad artificial a través de vacunas o a través de medicamentos que le vayan a permitir al niño no poder enfermarse de diferentes patologías. Ahora bien, están los tipos de inmunización. Está la inmunización natural. Esta inmunización natural es el tipo que se adquiere por el padecimiento de una enfermedad. Por ejemplo, a mí me da gripe, el día de hoy me da por algún virus. Este virus o mi mismo organismo empieza a crear sus propios anticuerpos para poder erradicar este virus. Pero como no solo hay un tipo de virus, sino que hay infinidad de virus, entonces yo me puedo enfermar de gripe, pero con otra cepa de otro virus. No siempre va a ser el mismo. Y si me da el mismo, mi mismo organismo va a hacer o va a reconocer este patógeno y lo va a eliminar lentamente, entonces yo no voy a sentir mucho los síntomas, sino que lo voy a sentir de una forma muy pequeña o muy leve. El organismo desarrolla anticuerpos inmunizadores ante la enfermedad que se adquiere y de esta forma ya no vuelve a afectar. Por ejemplo, también háblese de la varicela. La varicela, pues no hay ninguna vacuna prevenible contra esta enfermedad. Sin embargo, ustedes saben de que la varicela pues solo da una vez en toda la vida. Pero ¿por qué solo da una vez y no vuelve a dar como una gripe o como una diarrea? Porque el mismo cuerpo hace que nosotros seamos inmunes ante esta enfermedad. Puede ser de que a mí ya me dio desde que era pequeña y yo esté en contacto con pacientes que tengan varicela, ya no me va a volver a dar. ¿Por qué? Porque mi organismo ya reconoce esta enfermedad y ya no va a permitir que a mí pues me dé esta patología, ¿verdad? Entonces por eso debemos de reconocer siempre la inmunidad natural. Ahora bien, vamos a hablar de la inmunidad artificial o activa. Es la producción de anticuerpos a través de la aplicación de las vacunas. Preparados antígenos atenuados. Preparados antígenos atenuados con el fin de generar una respuesta. Consecuencia en la formación de anticuerpos protectores contra el antígeno al que se es expuesto. Una respuesta inmunitaria por parte del organismo, generando una memoria inmunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aplicamos las vacunas, nosotros estamos aplicando una inmunización activa y artificial. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que también dentro de las vacunas nosotros estamos introduciendo una pequeña cantidad de la patología a prevenir. Pero, ¿para qué se utiliza esto? Esto es para exponer al organismo y de que el mismo organismo empiece a crear sus propios anticuerpos. Por ejemplo,
si nosotros ahorita de grandes, ¿verdad?, nos queremos aplicar la vacuna contra la influenza, a nosotros siempre se nos pregunta si nosotros no estamos enfermos de gripe. ¿Por qué? Porque la vacuna de la influenza lo que hace es introducir una pequeña porción de la influenza en nuestro cuerpo. Por eso es de que en algunas ocasiones a las personas les da gripe después de que se colocan la vacuna, porque su mismo sistema inmunitario estaba muy débil, no tenían muchas defensas, entonces lo que hizo la enfermedad fue multiplicarse y por eso fue o es de que a uno le da gripe después de que lo coloquen esta vacuna. Sin embargo, si uno es una persona sana, que tiene buenas las defensas, que tiene su sistema inmunitario bien, entonces ahí pues la vacuna va a cumplir con su objetivo, que es poder hacer que las personas no se enfermen de esta enfermedad. Entonces, la vacuna va a crear una memoria inmunitaria. También más adelante vamos a ver las inactivas, las muertas y las toxoides. Entonces vamos a ver cuáles son estas vacunas y cómo es que se introducen en nuestro organismo. Y también vamos a ver el tema de memoria inmunitaria, que consiste en la formación de anticuerpos protectores contra el antígeno al que se es expuesto. Entonces acá, pues esta memoria inmunitaria puede que se active cuando nosotros estamos expuestos al virus o a la bacteria que va a causar este tipo de enfermedades. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, señor. Gracias. ¿Alguien tendrá alguna duda? Vamos No, señor, ninguna. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son las enfermedades inmunoprevenibles? Dentro de las enfermedades que se pueden prevenir está la hepatitis B. La hepatitis B pues es una inflamación del hígado causada por el virus de la hepatitis B y constituye un problema de salud a nivel mundial. Es el tipo más grave de hepatitis viral que puede haber y puede causar hepatopatía o hepatomegalia y conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático. Cuando nosotros hablamos de la hepatitis B es para poder prevenir la muerte por cirrosis o por cáncer hepático. Es para ayudarle al niño durante toda su vida y para que no les dé estas enfermedades en su vida adulta. Entonces, la hepatitis B se va a poder prevenir siempre y cuando pues se tenga en consideración cómo es que se debe de aplicar esta vacuna. Si nosotros más adelantito vamos a ver todo el esquema de vacunación, vamos a conocer las edades, las vacunas y todo eso. Ahorita estamos viendo nada más las enfermedades y las consecuencias que pudiera tener también. Entonces, la hepatitis B pues es un gran problema o es un gran problema de salud en todo el sistema nacional porque si también es una enfermedad contagiosa, porque es a través de un virus. Entonces también se puede contagiar a través, por ejemplo, de la saliva o también de las heces fecales. Entonces es importante poder prevenir la contaminación o los contagios de esta enfermedad. La otra enfermedad que se puede transmitir es la meningitis tuberculosa. La meningitis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria del Mycobacterium tuberculosis, llamada también bacilo tuberculoso. Esta tuberculosis o esta meningitis tuberculosa es una tuberculosis, pero se da en las meninges. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder identificar este tipo de tuberculosis? Recuérdense que hay tuberculosis
intrapulmonar y está la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, este tipo de meningitis tuberculosa es un tipo extrapulmonar que se aloja fuera de los pulmones, pero está el Mycobacterium dentro del organismo del paciente. Esto nada más se va a detectar a través de una tomografía computarizada o a través de del examen del líquido cefalorraquídeo, a través de una punción lumbar para extraer el líquido cefalorraquídeo para identificar si está contaminado o no. Entonces, es muy contagiosa también. Si nosotros sospechamos de una meningitis o de una meningitis tuberculosa, debemos de tomar siempre todas las medidas de precaución y utilizar las medidas de barrera siempre para protegernos y que nos dé este tipo de enfermedad. Las bacterias entran por las vías respiratorias y llegan al pulmón. Destruyen unas células que ayudan a combatir infecciones y se multiplican. Se infecta el tejido que cubre el cerebro y la médula espinal, que es la meninge, y producen la tuberculosis meninge. No es que de una vez nosotros venimos, respiremos y se nos vaya al cerebro. No, primero se va a alojar en los pulmones la tuberculosis. Si no se trata a tiempo, puede llegar a diseminarse a todo el organismo y llegar hasta las meninges. Entonces nosotros siempre debemos de tener ese cuidado cuando estemos en el primer nivel de atención, ¿verdad? Si hay alguna persona que tiene sintomatología de tener tuberculosis, entonces se le realiza la prueba de esputo o la prueba del GeneXpert para identificar si el paciente es portador de la tuberculosis o no. Y si es portador, pues ya se le empiezan a dejar los tratamientos. O a veces ya no sale que es positivo porque ya se ha alojado en otras áreas. El paciente presenta toda la sintomatología, pero ya es una tuberculosis extrapulmonar. Entonces siempre debemos de tener en cuenta que existen diversos tipos. La siguiente enfermedad es la diarrea por rotavirus. Es un tipo de diarrea profusa, abundante, causada por el virus rotavirus, que incluye síntomas como por ejemplo fiebre, vómitos, deshidratación y ataca especialmente a los niños de 6 meses a los 5 años. Estos síntomas pueden llegar a provocar la muerte de quien lo presenta. Aquí ustedes abajito en esta parte pueden ver una imagen. Es la principal causa de enfermedades y deshidratación en niños pequeños. Ustedes van a ver a niños internados en centros o en hospitales que tengan rotavirus. A estos niños pues no se les puede o siempre se les debe de manipular con guantes descartables y tener el cuidado de no contaminar a los demás niños que están dentro de este cubículo. ¿Por qué? Porque también es un virus y es bastante contagioso para los niños y también es bastante peligroso. Entonces siempre debemos de tener ese cuidado. Dentro de los signos y síntomas va a estar la falta de lágrimas y los ojos hundidos, va a tener fiebre, va a tener deshidratación severa, va a tener diarrea acuosa abundante y va a tener poca orina por la misma deshidratación. Este tipo de diarrea por rotavirus pues es bastante complicada, puede llegar hasta la muerte de los niños porque los niños pues no pasan 5 minutos y vuelven a hacer diarrea. Entonces sí es bastante complicado y nosotros debemos de tener en cuenta de que hay una vacuna que puede prevenir que les dé esta enfermedad. También está la poliomielitis, que es también otra enfermedad viral que puede atacar la médula espinal y llevar a una parálisis total o parcial del organismo o atrofia muscular. Como se los mencionaba anteriormente, pues gracias a Dios la poliomielitis ya está erradicada en Guatemala y ya no hay niños que padezcan de esta enfermedad.
¿Por qué? Porque se realizaron campañas de vacunación en su debido momento para poder erradicarla y que a los niños pues ya no les diera esta enfermedad y poder garantizar que su vida iba a transcurrir de una forma normal o de una forma adecuada. También está la siguiente enfermedad, que es la difteria. Aquí pues ustedes ven en pantalla que la Corynebacterium diphtheriae es quien la provoca, quienes desarrollan membranas falsas adheridas en la superficie de las membranas de la vía respiratoria, ocasionando laringitis. Puede causar nasofaringitis o amigdalitis, acompañadas de membranas blanco-grisáceas, y además presentan adenopatía cervical. La difteria pues es una enfermedad respiratoria que puede causar todas estas enfermedades. Ustedes lo pueden ver acá: laringitis, nasofaringitis o amigdalitis, que va a estar acompañada siempre de membranas blancas o grisáceas. Entonces debemos de tener en cuenta eso también. Existe la otra enfermedad que se puede prevenir, que es la enfermedad causada por la Bordetella pertussis, que es la tosferina. Es la presencia de la tos persistente y paródica de 5 a 15 accesos de tos rápida y consecutiva. Ustedes, pues no sé si han visto a alguien que se está ahogando, más o menos así es la tosferina. Es una tos bastante fuerte y que no deja respirar en su debido momento. Va a producir sensaciones de asfixia de 2 semanas de evolución. Como se los mencionaba, ¿verdad? Las personas que tosen y tosen y tosen, pues ya no les dan tiempo necesario para poder respirar adecuadamente, entonces van a tener una sensación de asfixia. Entonces debemos de tener cuidado con esa tosferina. Esta pues se puede prevenir también a través de la vacunación. Otras enfermedades, pues está el tétanos, la neumonía por Haemophilus influenza, está la meningitis, la neumonía, la otitis, el sarampión, paperas y la rubiola. Los tétanos pues pueden provocar rigidez en el cuerpo. La neumonía pues es un problema respiratorio. La meningitis es una enfermedad en donde se inflaman o donde se infectan las meninges, que es la que cubre al cerebro. La neumonía pues puede ser producida por alguna bacteria. La otitis pues es el problema del oído. El sarampión es una enfermedad de la piel, que son las manchitas en la piel. Las paperas pues es cuando se le inflaman a uno esta parte de acá, entonces es la inflamación de los ganglios. También está la rubiola, que también puede llegar a afectar la piel. Las vacunas pues son preparados antígenos con microorganismos muertos o atenuados. Estos microorganismos muertos o atenuados quiere decir de que hay vacunas que contienen microorganismos muertos de la enfermedad, o que en una proporción muy pequeña van a tener los virus o las bacterias en muy pequeñas cantidades para que no hagan daño, que se inyectan en el organismo generando una respuesta de ataque por medio de los anticuerpos que contribuyen a ponerle fin a algún virus o bacterias, creando una memoria inmunológica en la persona ante cierta enfermedad. Aquí están los tipos de vacunas. Están las vivas o atenuadas, y están las inactivas o muertas, y también están las toxoides. Las vivas y atenuadas se dividen en virales y en bacterianas. ¿Por qué? Porque hay virus y hay bacterias que se pueden prevenir. Dentro de las vivas virales están la OPV. La OPV va a prevenir la poliomielitis. También está la SPR. La SPR es para prevenir sarampión, paperas y rubiola. Está la SR, que es sarampión, rubiola.
También hay vacuna contra la varicela, pero dentro de nuestro esquema de vacunación pues no está este tipo de vacunas todavía agregadas, al igual que es la fiebre amarilla. Entonces estas dos vacunas no están dentro de nuestro sistema de salud. Sin embargo, sí es importante que ustedes la conozcan porque en otros países pues sí se manejan este tipo de vacunas. Ahora bien, dentro de las vivas bacterianas está la BCG, que esta vacuna va a prevenir la tuberculosis meningia. También está la pertussis tifoide y el cólera. Estas dos últimas pues tampoco se encuentran dentro de nuestro esquema de vacunación. Ahora también dentro del otro lado se encuentran las inactivas o las muertas. Dentro de estas hay enteras y hay fraccionadas. Dentro de las enteras se encuentra lo que es la rabia, la influenza y la hepatitis A. Esas pues sí son vacunas que se administran dentro del programa, pero no pertenecen al esquema de vacunación de un niño. Se pueden administrar siempre y cuando, por ejemplo, a ustedes ya de grandes o a las personas ya de grandes, los muerde un perro, entonces se le aplica la vacuna contra la rabia. También está lo que son las vacunas inactivas fraccionadas, y aquí se encuentra lo que es la hepatitis B, la influenza y la pertussis celular. Y la siguiente es la toxoide, que aquí pues es la difteria y los tétanos. Entonces esta es la clasificación de las vacunas, o cómo es que se van a clasificar todas estas vacunas. Existen mecanismos de acción que pasan por una serie de fases en el organismo como parte del sistema de defensa cuando los gérmenes, como los virus o las bacterias, lo invaden. Las vacunas exponen al organismo a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que ha sido debilitado o destruido. Era lo que yo les mencionaba anteriormente. Pueden ser vivos los microorganismos o pueden ser muertos los microorganismos. Entonces, pero siempre se le ingresan ciertas cantidades de estos microorganismos al cuerpo o al organismo de los niños para que ellos mismos pues empiecen a crear sus propias defensas y crear una memoria inmunitaria. Y cuando, por ejemplo, al niño se le vacuna contra el rotavirus y se expone contra el rotavirus, puede que le dé, pero de una forma más leve, o puede que no le dé, porque su mismo sistema inmunitario pues ya está capacitado o ya tiene el poder necesario para poder combatir esta enfermedad. Como resultado, el organismo no tendrá una infección o será más leve. Esta es una forma natural de contrarrestar o prevenir las enfermedades infecciosas. En pantalla pues tienen el esquema de vacunación. Aquí no nos vamos a detener mucho porque esto se los voy a explicar cuando ya se les expliquen todas las técnicas que se van a utilizar dentro de este programa. Pero sí es necesario de que ustedes lo puedan leer. Es seguro que esto pues venga dentro del parcial o dentro del examen final y lo deben de leer. Entonces, para que ustedes vayan leyendo ya desde ya todo esto que es lo del programa de inmunizaciones. También hay vacunación segura. Aplicar los correctos de la vacunación. En este caso, pues no son 5 correctos, sino que son 7 correctos los que se utilizan dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. Primero está la persona correcta, que tenga la edad. Entonces está el sitio anatómico correcto, la vía de administración correcta, la vacuna correcta, las dosis de la vacuna correcta, jeringa correcta, intervalo de tiempo correcto entre una dosis de vacuna y la otra. Aquí me voy a detener un poquito y les voy a mandar otro enlace de Zoom para que se vuelvan a conectar. Ya nos falta poquito, pero sí es necesario